Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Bravo Doñedo, alumno de tercer año de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Asociación de Ciencias Clínicas, y en esta oportunidad les voy a hablar acerca del riñón, vías urinarias y la cápsula suprarrenal. Entre los objetivos de esta presentación tenemos conocer las características anatómicas del riñón, uréteres y glándula suprarrenal, asimismo describir la vascularización y también describir algunas relaciones anatómicas que tiene el riñón en la cavidad abdominal. Ese es el contenido. Vamos a hablar primero del riñón, luego uréteres y luego la glándula suprarrenal. Entonces comenzamos con generalidades. Bueno, tenemos que el riñón es un órgano que se encuentra en la parte posterior y superior del abdomen. Va a tener ciertas dimensiones. Su altura más o menos es de 11 a 12 centímetros por 5 a 6 centímetros de ancho y 3 a 4 centímetros de profundidad. Está ubicado justamente el riñón derecho un poco más abajo del riñón izquierdo. ¿Por qué? Porque acá tenemos la presencia del hígado que va a comprimir hacia la parte inferior un poco este riñón. Es por eso que se encuentra un poco más inferior que el riñón izquierdo. Y bueno, cada uno va a estar en relación en la parte superior con la glándula suprarrenal. Algunas diferencias que vamos a hablar más adelante. Bueno, ahora hablemos de su situación, o sea, cómo está situado. Está delimitado por el paralelogramo de Morris por consenso. Este paralelo de Morris está delimitado por algunas líneas verticales y horizontales. En el caso de las líneas verticales, la más medial es a 2,5 centímetros de la columna del eje medio, la que es más externa está a 9,5 más o menos centímetros alejado de esta. Y acá tenemos las dos líneas verticales. Ahora, las líneas superior horizontal e inferior horizontal, la primera va a pasar por la parte o por el borde inferior de L3, perdón, de T11, y la de acá va a pasar por L3, que es la más inferior. Entonces acá tenemos ya lo que es el paralelo de Morris, que justamente va a tener los límites del riñón. En este caso el riñón derecho, ya que en el riñón izquierdo va a variar, debido a que está un poco más situado superiormente. Bueno, ahora vamos a hablar de los medios de fijación. Tenemos lo que es la cápsula grasosa. Hay diferentes medios de fijación. Primero vamos a comenzar con que es la cápsula grasosa. Está contenido por la fascia renal y la grasa perirrenal, que va a englobar lo que es el riñón y va a protegerlo de algunos traumatismos o algunos movimientos bruscos que pueden comprometer el parénquima renal. Entonces, acá tenemos un corte transversal a la altura del riñón derecho más o menos. Entonces tenemos la fascia renal, que va a ser todo esto que va a cubrir el riñón. Todo esto que estoy señalando es la fascia renal. Ahora, esta tiene dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior, también llamada fascia de Gerota, que está acá, tenemos que saber de que también esta fascia renal es continuación de la fascia transversalis, que es continua de esta parte lateral, y se divide en dos, hoja anterior y hoja posterior. La hoja anterior ya le dije, la fascia de Gerota, que también se conoce como ese nombre, y la hoja posterior, que también se conoce como la fascia de Zuckerkant. Y justamente esta fascia anterior vamos a ver que continúa y se va a unir con la otra fascia anterior del otro lado, y va a ser continua. En cambio, en la parte posterior va a unirse y va a perderse junto con las fascias de los músculos psoas y cuadrado lumbar, y puede llegar a insertarse en la apófisis transversa de la vértebra. También tenemos la grasa perirrenal, que es justamente toda la grasa que va a estar más interna a lo que es la fascia renal, y va a proteger al riñón y va a mantenerlo en un lugar que no esté expuesto a algún tipo de traumatismo o algo. Ahora acá tenemos de lo que es la fascia renal sobre todo. Esta es la fascia renal, la que está en color azul, y tenemos acá algunos puntos importantes. Por ejemplo, tenemos que saber de que esta fascia en la parte de acá, que es la parte anterior, esta es la parte posterior y esta es la parte anterior, tenemos va a estar reforzada por una fascia que es la fascia de Toll. En el caso del riñón derecho es la fascia de Toll 2,
y en el caso del riñón izquierdo es la fascia de TOL3, la que va a reforzar justamente esta fascia renal. Y tenemos que también saber de que en la parte superior, acá está la glándula suprarrenal, la parte posterior va a continuar las dos hojas, la hoja anterior o de Gerota y la hoja posterior o de Zuckerkant, y van a unirse y van a formar esto que lo va a separar de la glándula suprarrenal, que se llama la hoja intersuprarrenal. Sin embargo, acá también la glándula suprarrenal va a estar cubierta por una fascia y que va a también protegerla. En la parte inferior algunos autores escriben de que no se llega a unir, sin embargo acá en esta imagen la saqué del Rubier y como se puede ver si llegan a unirse esta fascia. Sin embargo otros libros como el Moore o el Testut, si no me equivoco, dicen que continúa hacia abajo y nunca llegan a unirse estas dos fascias, la hoja anterior y la hoja posterior. Ahora en otros medios renal, conformado principalmente por la arteria renal, vena renal y la pelvis renal. Como vemos acá, en el ilio justamente vamos a ver estas tres estructuras, bueno, además de otras estructuras como de repente grasa perirenal o algunos vasos linfáticos o ganglios linfáticos. Eh, pero sin embargo, también este pedículo renal forma parte de los medios de fijación. También tenemos la presión intraabdominal que va a comprimir las vísceras, como el riñón en este caso, y va a fijarlo. Y también tenemos el peritoneo parietal posterior, que no es muy importante, pero también lo podemos mencionar como medio de fijación. Bueno, ahora continuando vamos a hablar de lo que es relaciones. Bueno, tenemos diferentes relaciones tanto para el riñón derecho y para el izquierdo, debido a las diferentes vísceras que vamos a encontrar en la cavidad abdominal. En el riñón derecho va a estar relacionado sobre todo con la glándula suprarrenal. Bueno, en el caso de los dos riñones, la glándula suprarrenal en la parte superior va a estar relacionada. También el hígado, que justamente lo encontramos acá, que va a estar en la parte anterior superior del riñón. El ángulo hepático del colon, que es justamente esa de acá, que dice área para el colon. El yeyuno, que lo podemos encontrar por esta parte, que dice área para el intestino delgado. Eh, en la porción descendente del duodeno, que la vemos en la parte medial, que justamente acá vemos el duodeno, la porción descendente esta va a estar relacionada medialmente con el riñón derecho. En el caso del riñón izquierdo, lo que vamos a tener es, bueno, obviamente la glándula suprarrenal, así mismo como el riñón derecho, en la parte superior, sin embargo esta va a ser superomedial. Y el estómago, que vas a encontrarse justamente en esta parte, donde dice área para el estómago, el vaso, que va a estar en la parte lateral, superlateral, el páncreas, que justamente lo vemos acá, que va a estar medialmente en relación con el riñón izquierdo, el yeyuno, que vemos acá, donde dice área para el intestino delgado en esta parte, y lo que es el ángulo esplénico del colon, que justamente es el área para el colon descendente, que justamente dice en esta parte que el colon transverso va de esta manera y para formar el colon descendente puede estar en relación con el riñón izquierdo en este lugar. Ahora en la parte posterior no hay mucha diferencia entre los dos riñones en la parte posterior, sin embargo es lo importante que tienen que saber, pero primero vamos a ver que está relacionado con el psoas mayor o ilíaco en la parte más medial, en el caso de los dos riñones, en su parte posterior, luego un poco más externamente con el cuadrado lumbar, como vemos acá, y en la parte ya lateral, inferolateral, con lo que es el músculo, bueno, con el músculo a través del abdomen, exactamente con su aponeurosis, en esta parte, en los dos riñones. Y va a estar en relación con el diafragma en caso de los riñones. Sin embargo, hay una diferencia importante, que en el riñón izquierdo, al estar, lo mencioné un poco al inicio, pero acabamos de enfatizarlo, en el riñón izquierdo va a estar más arriba que el riñón derecho por la presencia del hígado que va a comprimir al riñón derecho. Va a estar en relación con la onceava costilla, mientras que este solo va a estar en relación en la parte más apical con el último espacio intercostal. Entonces acá está en relación con la onceava costilla, con el último espacio intercostal y con la doceava costilla, en el caso del riñón izquierdo. Y en el caso del riñón derecho, solamente con el último espacio intercostal y la doceava costilla. Ahora vamos a seguir con lo que es la irrigación. Bueno, en caso de irrigación, como su nombre lo dice, las arterias renales se dividen, tanto derecha e izquierda se dividen en, bueno, ambas nacen de la aorta, a la altura de L1 más o menos, y ambas van a dividirse en rama anterior y rama posterior.
anterior o prepiélicas y posterior o retropiélicas. La anterior tiene diferentes ramas para diversas partes o segmentos del riñón. Primero tenemos para la parte apical esta, que es la arteria segmentaria superior o apical, que es esta de acá. Para la parte anterior superior tenemos esta de acá, que es la arteria segmentaria anterior superior. Para la parte anterior inferior tenemos esta arteria, que es la arteria segmentaria anterior inferior. Y para la parte inferior tenemos la arteria segmentaria inferior, que es esta de acá. Adicionalmente tenemos algunas ramas, que es esta de acá, por ejemplo, que es una rama para el uréter, que es rama uretérica, y para la pelvis, que se llama, perdón, esta que es para la pelvis, la pelvis renal. Y también tenemos, por ejemplo, esta de acá, que es la suprarrenal inferior, que va a ir hacia la glándula suprarrenal, que nace de la arteria renal. Y en el caso de la rama posterior o retropiélica, bueno, solamente que va hacia la parte posterior y se divide en arterias segmentarias posteriores. Ahora, las arterias segmentarias, a su vez, una vez que están más o menos por los cálices mayores, que son estos de acá, se van a dividir en arterias interlobulares, que son estas de acá. Y cada una va a ir hacia las columnas y van a dividirse en arterias arqueadas, que van a ir a los bordes de las pirámides y van a irrigar esta zona. Y de cada una van a ser unas más pequeñas todavía, que son arterias interlobulares o radiadas corticales, que van a estar justamente irrigando la parte de la corteza y bueno, la columna, que también forma parte de la corteza renal. Y bueno, acá tenemos algunas pequeñas como arteria radiada perforante que ya va a ir hacia la cápsula, porque el riñón tiene su cápsula, acuérdense, un pequeño tejido que va a recubrir el riñón, aparte de la grasa perirenal, que también recubre el riñón. Tenemos la vena renal izquierda y derecha. Algunas diferencias es de que, por ejemplo, bueno, ambas van a drenar en la vena cava inferior, que es la de acá. Sin embargo, en este lado, que es el lado derecho, es mucho más corta en su longitud que el lado izquierdo, tiene mayor longitud. Y además de ello, es de que van a haber algunas venas que vamos a ver más adelante, como la vena suprarrenal izquierda, que va a unirse con la vena frénica inferior que está acá y van a drenar directamente acá, igual que la vena gonadal que vamos a ver más adelante, que viene de acá y justamente drena en esta parte. Directamente en la vena renal izquierda. No, en el caso de la vena renal derecha, no. Acá está la vena gonadal derecha, que drena directamente en la vena cava inferior, a diferencia de esta. Y en el caso de la glándula suprarrenal, de su vena suprarrenal derecha, drena también directamente en la vena cava inferior. Entonces, en el lado derecho solamente va a drenar sola la vena renal derecha. En este caso izquierdo va a unirse tanto la vena suprarrenal izquierda como la vena frénica inferior, van a drenar en la vena renal izquierda, a su vez también la vena gonadal izquierda drena directamente ahí, y esas en la vena renal drena directamente en la vena cava inferior. Algunas observaciones generales también es de que, como les dije, la arteria renal derecha tiene mayor longitud, debido a que la aorta está un poco más a la izquierda de la columna, y esta del lado izquierdo es más pequeña. Y en las venas es diferente, es lo contrario, debido a que la vena cava inferior está un poco más a la derecha que de la columna. Entonces la izquierda tiene mayor longitud y la derecha tiene menor longitud. Bueno, ahora vamos a seguir con configuración interna. La configuración interna, bueno, sabemos de que el riñón va a tener dos partes, corteza y médula. La corteza va a ser esta parte externa y que va a tener involuciones que van a ser estas de acá, que son las columnas renales o columnas de Bertin, que son también parte de la corteza. Y va a tener la parte de médula, que justamente esta va a estar formada por las pirámides de Malpighi o pirámides renales, y las papilas, que son su vértice y su base, que es la parte más externa. Entonces acá tenemos el uréter, la pelvis renal. El uréter es porción muscular, justamente va a ser la continuación de la pelvis renal, que es esto de acá, y esta a su vez va a estar formada por cálices mayores. Son de 3 a 4, de 2 a 3, perdón, más o menos, acá vemos 3 en este caso, y estos cálices mayores a su vez están formados por 3 a 4 cálices menores, que son estos de acá. Y estos cálices menores ya están en estrecha relación con el vértice, con la papila de la pirámide.
y acá es donde se deposita la orina, y va de esta manera y desciende y va hacia lo que es la vejiga a través del uréter. Entonces justamente, bueno, para hacer un resumen, en esta parte tienen que saber de que hay corteza y hay médula. La columna forma parte de la corteza y la pirámide forma parte de la médula. Y hay cálices menores que forman cálices mayores, que forman la pelvis renal y que forman a su vez el uréter, que va a ir y transportando la orina hacia lo que es la vejiga. Ahora vamos a hablar de lo que son uréteres. Bueno, los uréteres son conductos musculares, como vemos acá, y van a transportar la orina desde lo que son los riñones, en su continuación con la pelvis renal, hacia lo que es la vejiga. A lo largo de su trayecto por la cavidad abdominal, los uréteres van a tener ciertos estrechamientos. El primero va a ser en la unión urétero-pélvica. Justamente acá termina lo que es la pelvis y comienza con el uréter, ahí tenemos el primer estrechamiento. El segundo va a ser una vez de que va a cabalgar a los vasos ilíacos, que lo vemos en esta parte. Los vasos ilíacos están justamente en la arteria ilíaca y la vena ilíaca. Una vez que los cabalga, va a seguir descendiendo y en el último estrechamiento se va a dar lo que es ya en la porción intramural, perdón, ya en la unión en su unión a lo que es la vejiga. Para hablar de irrigación, ya es un poco importante porque es de diferentes arterias. Por ejemplo, acá vemos algunas. ¿Se acuerdan que les mencioné que en la parte de irrigación de riñones habían arterias, que son las arterias ureterales y arterias pélvicas? Acá tenemos las arterias ureterales, que son las que van a irrigar la parte superior del uréter. Un poco más descendiendo tenemos algunas ramas que van a provenir de las arterias gonadales, que son estas dos arterias que nacen en la aorta, y van a dar algunas ramas para la parte un poco media del uréter. También tenemos algunas ramas directas de la aorta, pero en algunos libros dicen que es inconstante, así que no se mareen con esta parte, pero también podría dar ramas de la aorta. Recuerden que hay muchas variaciones anatómicas en el cuerpo humano. Tenemos arterias vesicales que van a provenir de esta parte inferior y algunas ramas también de la parte de las ilíacas. Justamente su estrechamiento pueden dar algunas ramas, es esta parte un poco inferior de lo que es el uréter. Ahora vamos a pasar a lo que es, para terminar, lo que es glándula suprarrenal. Bueno, ahora para hablar hay dos, cada una de diferente forma. Está situada en el polo superior de los riñones y están rodeadas por fascia renal. Acuérdense que están separadas del riñón por una hoja que justamente es continuación o es origen de la unión de las dos fascias en la parte superior de la fascia anterior, de la hoja anterior y la hoja posterior de la fascia renal, y a su vez también está recubierta por la fascia renal. Hay algunas diferencias entre las dos glándulas. Por ejemplo, la glándula suprarrenal derecha tiene una forma piramidal, a diferencia de la izquierda, que tiene una forma semilunar más o menos. La derecha va a estar en contacto con lo que es la vena cava inferior, que acá está recortada, pero justamente acá vemos como que está un poco hundida por la presencia de la vena cava inferior. Y también está en relación al hígado, que en esta parte lo han sacado, pero bueno, acá está el hígado también, porque vemos el diafragma y justamente acá es una relación con el riñón derecho, es el hígado, acuérdense. En cambio, la glándula suprarrenal izquierda está relacionada con, bueno, dije que tenía forma semilunar, está relacionada al vaso, que se acuerdan que estaba en esta parte, con relación al riñón izquierdo, el estómago, que estaba también en esta parte, en relación al riñón izquierdo, y el páncreas, en esta parte. Bueno, esta glándula suprarrenal tiene tanto corteza como médula. La parte de la corteza eh, se encarga, tienen diferentes orígenes embriológicos y por ende tienen diferente función. La corteza se encarga, deriva embriológicamente de lo que es el mesodermo y la médula suprarrenal deriva de lo que es la cresta neural. La corteza se encarga principalmente de la síntesis de corticosteroides o de andrógenos. Y la médula se encarga sobre todo está relacionado con el sistema simpático y tiene que ver con la síntesis de catecolaminas como la principal, que es la adrenalina. Ahora la irrigación.
está irrigada por suprarrenales superiores, medias e inferiores, que son estas de acá. Las superiores van a nacer de esta arteria que vemos acá, que nace de la aorta, que es la frénica inferior, que va a ir al diafragma. Acá nacen algunas arterias que son las suprarrenales superiores. Para las suprarrenales medias tenemos que nace directamente de la aorta. Y las suprarrenales inferiores nacen de la vena renal, de la arteria renal, que nace de la aorta y va a la parte inferior. En caso de arterias es lo mismo para ambos lados. En el caso de venas es la diferencia. En el caso del drenaje venoso, como les dije, eh, en el caso de la izquierda, les mencioné en vena renal. En el caso de la izquierda, acá tenemos la vena suprarrenal izquierda, que se va a juntar con esta vena, que es la vena frénica inferior izquierda. Van a juntarse y drenan directamente la vena renal izquierda. A su vez también drena ¿quién? La vena gonadal, que es la de acá. Entonces, estas tres drenan en la vena renal y esta vena renal izquierda drena a su vez en la vena cava inferior. En el caso derecho es diferente, ya que justamente directamente la vena renal drena en la vena cava inferior. Y acá vemos que la vena suprarrenal derecha va a drenar directamente en lo que es la vena cava inferior. Entonces, si les preguntan dónde drena la vena suprarrenal media derecha, dicen directamente la vena cava inferior. En el caso de la izquierda, se va a unir con la inferior, la frénica inferior izquierda, y va a drenar en la vena renal izquierda. Y esa a su vez drena en la vena cava inferior. Al final todo también de la vena cava inferior, pero acuérdense eso de que hay un intermediario. Acá, por ejemplo, acá está la vena renal izquierda, como les dije. Y bueno, esas serían las características más importantes de la vascularización y de la glándula suprarrenal. Bueno, y eso sería todo. Esa es la bibliografía que usé para realizar esta presentación. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden consultarme en mi correo, que lo he dejado en la primera diapositiva. Muchas gracias.